El pasado 30 de enero, el Pacífico colombiano fue testigo de un naufragio sin precedentes. Cuando se ahogó me decía, mami, ya no puedo más, que yo no puedo sacarme esto de la mente. Un niño diciendo, ya no puedo más, de 3 años. 30 pasajeros lograron ser rescatados, pero otras 14 personas no aguantaron la furia del mar. 7 niños fallecieron en los brazos de sus padres, que nadaron por horas, pero no lograron salvarlos. Él me decía, mamá, mamá, él me gritaba, mamá. ¿Se hubiera podido evitar este siniestro en el mar? Y hubiéramos utilizado embarcaciones de transporte de pasajeros, muy probablemente este evento no se hubiera presentado. Ninguno iba con salvavidas. Ninguno me daba salvavidas. Séptimo Día viajó hasta el corazón del Pacífico nariñense, pero encontramos más preguntas que respuestas. Buenas noches. Desde la costa alrededor de Tumaco, en Nariño, a diario salen decenas de lanchas artesanales con cientos de habitantes que deben trasladarse hacia las veredas y municipios cercanos. El 30 de enero de este año, uno de esos traslados cotidianos cambió la historia de esta población. Cerca de 55 personas salieron de Tumaco hacia un lugar conocido como San José del Guayabo para asistir a una fiesta de 15 años. Manuel, pero lo que comenzó como un ameno paseo se convirtió en una peligrosa travesía para adultos y niños que viajaban en canoas no autorizadas con sobrecupo. Lo más grave, sin chalecos salvavidas. Laura Hincapié viajó hasta el corazón del Pacífico para reconstruir la historia de este naufragio fatal. Un extenso mar que a diario se convierte en una congestionada autopista marítima. De viajes muchas veces no autorizados e inseguros que pueden terminar en un fatal naufragio. Nos pega la ola y la canoa se va hacia abajo. La gente gritaba. El más reciente dejó 14 muertos, 7 de ellos niños. Yo iba nadando, iba luchando por mi hija, pero nunca me imaginé que mi hijo ya estaba en el mar. Un siniestro sin precedentes en Tumaco, Nariño, que hoy deja más preguntas que respuestas. Capitán, ¿por qué después de 2 semanas ustedes no han podido llegar a estos conductores, entrevistarlos y que además ellos den su versión de lo que pasó? Ha sido muy complejo porque no hemos tenido las versiones claras de los sobrevivientes para poder determinar quiénes eran estos capitanes. ¿Por qué naufragaron estas personas en canoas no autorizadas? El sábado 30 de enero de 2021, esta vereda, ubicada a orillas del río Mexicano, en una profunda zona de manglar de Nariño, se engalanaría con un evento popular. Estábamos invitados a una celebración de unos 15 años de una sobrina. Emilce Molano era una de las invitadas a la fiesta de 15 que llamó la atención de este pueblo sin nombre en el mapa del país, pero que se conoce como San José del Guayabo. Usted sabe que los 15 años es una edad que no se repite, entonces pues el padre vio a bien celebrarle los 15 años y pues nos invitó. Esta comunidad afro, emocionada por la fiesta, convocó a por lo menos 200 personas que confirmaron su asistencia, sin importar ni siquiera la pandemia. Acá prácticamente al COVID, más que todo en los campos, no se le ha puesto como que mucho interés a la cuestión de la pandemia. Ni el distanciamiento ni las restricciones para movilizarse por este mar. Pues sí. Sí, acá la gente es bien rumbera, la gente, especialmente la gente de Tumaco, la gente de mi vereda, somos muy fiesteros. Fue un impedimento para atravesar el río Mexicano y llegar hasta este pueblo, donde los niños hacen pilatunas por estos senderos sin saber que esta es, según las autoridades, una de las principales autopistas del narcotráfico en el país. Ellos querían ir y entonces voy a darle gusto a ellos y tomé la decisión de viajar. Juliet Banguera
Era otra de las invitadas que viajaría con su hija de 14 años y su hijo Felipe, un pequeñito de 3 años que con el ADN de los tumaqueños seguro se robaría el show en la fiesta. Felipe, mejor dicho, no le daba pena divertirse, reír, bailar. Una canción que decía, se acabó la cuarentena, y él le cantaba esa canción. Otra de las primas de la quinceañera es Amalfi Banguera. En enero de este año, ella quiso descansar de sus largas jornadas pelando camarón en las playas de Tumaco y también decidió asistir a la celebración. La invitación era para los dos con mi marido, pero como él estaba trabajando, pues él no pudo ir y me dijo que fuera yo. La joven, sin embargo, quiso llevarse a su hijo Luis Ángel, de 4 años. Como mi mamá y mi papá viven allá, pues yo decidí a ir. Porque el niño también quería mirarlo, como ellos ya tenían un tiempo de estar allá, entonces el niño quería mirar a los abuelos. Quería contarles, cuenta Amalfi, que por fin volvería al colegio después de meses de encierro. El día jueves lo había matriculado y él estaba alegre, mamá, voy a ir al colegio, mejor dicho. Parte de su felicidad era que por fin le comprarían los cuadernos con su personaje favorito que tanto había soñado. Cada día, entre más se acercaba el día de la fiesta, crecía el número de confirmados, entre ellos la tumaqueña Lucy Rodríguez. Decidí viajar porque estaba invitada a los 15, pues yo iba con mi nena de 1 año y el niño de 3 años. Su bebé Samantha se estrenaría un vestido rosado que Lucy había comprado especialmente para la celebración. Llegó el sábado 30 de enero. Los invitados se trasladarían desde Tumaco, bordearían la costa y se adentrarían al río Mexicano, en un vasto manglar hasta la vereda San José del Guayabo. Un recorrido que dura en lancha rápida en promedio 2 horas y media, pero hasta 4 en una canoa. Nosotros llegamos a las 2:30 de la tarde, ya nos estaban esperando las canoas para irnos al festejo. A esa misma hora, Lucy Rodríguez llegó con sus 2 hijos a este puerto, conocido en Tumaco como La Ranfla. Aunque no es un muelle autorizado para la salida de embarcaciones, sus habitantes lo han utilizado con frecuencia durante varios años. Esto es como un puerto donde salen muchas canoas, salen lanchas, salen de todo eso, para todos los campos. Juliet y su hijo Pipe, así como la joven Amalfi Banguera y su pequeño Luis Ángel, también llegaron a este lugar sobre las 2 de la tarde. El 30 de enero de este año, cerca de 63 personas se subieron a 2 canoas como estas que ustedes están viendo. Aquí en Tumaco, estas canoas son conocidas como artesanales, que se utilizan en la mayoría de las veces para el transporte de carga. Sin embargo, también es común que se movilicen muchos pasajeros en este tipo de embarcaciones. Ese día salieron de aquí de Tumaco a las 2:30 de la tarde hacia la vereda San José del Guayabo, que está ubicada a 2 horas de recorrido. Además de las personas, llevábamos unas cajas, unas mesas que eran para la decoración de la fiesta. Y la gasolina, pues en la parte de atrás para el motor. Ese día, cuenta Milce, ambas canoas se llenaron al tope, por lo menos unas 25 personas en cada una. ¿Pero de pronto no estaba muy pesada la canoa? Yo no miré que la canoa estuviera súper cargada. Era una canoa normal, como salen todos los días las canoas de aquí para la vereda. En la misma embarcación de Milsen también se subió Lucy, la mamá de la hermosa Samantha. Mi hijo ya se había embarcado en la otra canoa con mi mamá. Lucy dudó, pero finalmente aceptó que su hijo John Alexander, de 3 años, viajara en la otra canoa. Todo era conocido, no había un desconocido para yo no mandarlo ahí. Lucy viajó entonces en la otra canoa junto a su bebé y su hermana Diana Rodríguez. Veníamos como unas 20 personas en la canoa. En esa misma canoa se embarcó Juliet Banguera junto a Pipe, el niño dueño del swing. ¿Y quiénes iban en la canoa en la que tú ibas? Iban varias personas, mi hermana, una sobrina. Entre ellas, Amalfi y su hijo de 4 años. Yo estaba en la partecita de atrás, donde iba casi la gasolina. Todos los pasajeros de ambas canoas tenían algo en común. ¿Ninguno iba con salvavidas? Ninguno llevaba salvavidas porque no estamos acostumbrados a utilizarlo acá en la costa, aquí en Tumaco.
Ni siquiera los más pequeños contaban con algún elemento de protección. Siempre se ha viajado sin chaleco y no ha pasado nada. Como son canoas no autorizadas, los pasajeros viajan sin cumplir las medidas mínimas de seguridad, pero sí tienen que pagar un pasaje. ¿Cuánto les cobraron a ustedes por el pasaje, por el transporte? Los transportes entre 20.000, 18.000 pesos más o menos. Un conductor manejaba la canoa más pequeña, donde se montaron Emilce y Lucy con su bebé de 1 año, además de por lo menos otras 20 personas. Y otros 2 motoristas manejaban la canoa más grande, donde se embarcaron Amalfi y su hijo y Juliet con su pequeño de 3 años, además de John Alexander, el otro hijo de Lucy, y otras 25 personas. Eran 3 conductores en total. ¿Son de la comunidad? Sí, ya son experiencias en esas cosas, ya están pues. Los 3 motoristas que decidieron llevar a todos los pasajeros sin chalecos salvavidas y al parecer con las canoas sobrecargadas eran conocidos por todos los ocupantes de ambas embarcaciones. ¿El mar estaba, digamos, como se ve en este momento? Sí, Tranquilo. Estaba tranquilo por aquí. Los motoristas todo normal, manejaban normal. En ambas canoas se sentía el ambiente de fiesta que en este puerto se escucha tan fuerte como las olas cuando caen en la playa. En el proceso que llevábamos de ir a la celebración, nosotros íbamos a celebrar vida. Mientras tanto, aquí, en San José del Guayabo, una vereda ubicada en el corazón de la selva nariñense, sus habitantes se alistaban para el gran evento. En la tarde del 30 de enero, el cotidiano ruido de las lanchas que recorren este río mexicano fue opacado esta vez por el sonido de la música que ya empezaba a tomarse cada rincón del pueblo. Pero en el mar, cuando llevaban apenas 40 minutos de recorrido y estaban atravesando una zona no muy lejos de la bahía de Tumaco, que se conoce como el Bajo Chamorro, el paseo ameno empezó a transformarse en una peligrosa travesía. Nos colocamos nerviosos, las personas empezamos algunas a rezar. Cerca de Emilce estaba sentada Lucy con la pequeña Samantha, que no paraba de llorar debido al cambio abrupto del mar. Ya a medida que fuimos agarrando más olaje, fuimos agarrando la ruta al lugar donde íbamos, las olas ya estaban como fuertes. Cada ola levantaba de un salto la canoa, como si se tratara de un barco de papel. Todos los impresionamos porque nunca habíamos mirado el mar así tan fuerte como chillaban las olas. El temor también se apoderó de los pasajeros de la otra canoa, donde viajaban Juliet y Amalfi junto a sus hijos pequeños. Parecieron olas, pero olas fuera de serie. Amalfi recuerda que asustado su hijo Luis Ángel le preguntaba por qué el mar estaba tan bravo, pero ella tampoco entendía qué pasaba. Uno siempre ha viajado, pero el mar nunca ha estado así. ¿Podrían Lucy, Amalfi y Juliet sostener a sus pequeños en sus brazos? En ese momento yo miro hacia los lados y viene una ola que, o sea... Lo que creyeron sería un gran festejo. Se convertiría en el peor naufragio de los últimos años en el Pacífico nariñense. En mi mente yo pensé, esta ola nos hunde, dije yo, la que viene ahí, porque era inmensa. ¿Cómo lograrían los hijos pequeños de Lucy, Amalfi y Juliet mantenerse a salvo en esas frágiles canoas? A continuación, ustedes serán testigos de su travesía. A partir de este momento, opine con el hashtag #naufragio. Ya regresamos. Él, a pesar que luchaba, era un niño de 3 años. Yo tenía la capacidad de resistir, pero él no. Los pasajeros de 2 canoas que salieron de Tumaco con destino a la vereda San José del Guayabo para asistir a una fiesta de 15 años apenas llevaban unos 30 minutos en alta mar cuando quedaron atrapados en una zona de fuerte oleaje. Las pesadas y frágiles embarcaciones en las que se transportaban y que llevaban al parecer pasajeros de forma ilegal estaba a punto de naufragar.
Todos los pasajeros viajaban sin chalecos salvavidas y muchos de ellos eran niños pequeños que no sabían nadar. ¿Cómo harán sus madres para salvarlos de la tragedia que está a punto de ocurrir en este mar Pacífico? Así continúa la historia de Laura Hincapié. Naufragio fatal. Este imponente mar de Tumaco es uno de los paraísos del Pacífico colombiano, un bello paisaje donde el cielo resplandece. Pero también donde el infierno puede emerger en cualquier momento. En el momento que despegamos del paso, el mar estaba tranquilo, inclusive como se encuentra en este momento. Emilce Molano es una de las pasajeras de 2 embarcaciones que el sábado 30 de enero partieron de Tumaco hacia una vereda ubicada manglar adentro, en el río Mexicano. Bueno, a medida que hicimos el recorrido, pues ya eran unas olas enormes, altísimas, súper altas, y era una atrás de la otra, nos golpeaban. Después de 30 minutos de recorrido bordeando la costa pacífica, cuando ingresaron a una zona conocida en Tumaco como el Bajo Chamorro, las olas no daban tregua. Lucy Rodríguez viajaba en la misma canoa de Emilce con su bebé de 1 año y recuerda cómo el pánico empezó a apoderarse de los cerca de 25 pasajeros que viajaban en su embarcación. Me coloqué como nerviosa porque como yo iba con mi hija. Pero no solo la pequeña Samantha le preocupaba. La angustia de Lucy tenía otro nombre, John Alexander. Mi hijo ya se había embarcado en la otra canoa con mi mamá. En la canoa de Alexander, de 3 años, también viajaban Juliet y su pequeño Pipe. Después ya la ola era fuera de lo normal. Se volvió fuera de lo normal como cosas de segundo. En esta segunda canoa iban por lo menos otras 30 personas, entre ellas Amalfi y su hijo Luis Ángel, de 4 años. Lo llevaba aquí agarrado, pero cuando ya miramos las olas que ya están, yo le quito las boticas que él lleva, me quito yo las tenis. En la otra canoa, el pánico se convirtió en otro pasajero. Las personas empezamos algunas a rezar, a pedirle a Dios, luego entramos en un completo silencio. Entonces solo se escuchaba el tenebroso aullido del mar. A nosotros nos pega una ola por atrás y nos permite que la canoa se nos llene de agua hasta la mitad de la rodilla. Nos paramos todas, nos ubicamos, nos paramos, nos quitamos los zapatos. Cuando intentaron acomodarse, otra ola gigante empezó a acercarse. Parecía, recuerde Milsen, una imagen del fin del mundo. Viene una segunda ola que trae más o menos unos 3 metros de altura, 3,5 metros, y esa es la que nos lleva hacia el plan del agua. Ya esa segunda ola tumba completamente la canoa. Sí, la hunde totalmente, la lleva totalmente al ¿Quedan todos entonces en el agua? Quedamos nadando todos, se escucha pánico, la gente gritando, los niños. Menores que sus padres intentaban mantener en sus brazos, como lo hizo Lucy con su bebé. Yo agarré a la niña de una vez. Yo decía, si mi hija se me ahoga aquí, yo me ahogo con ella. En medio del caos, Lucy alcanzó a escuchar la voz de su hermana Diana, que viajaba en la misma canoa. Me decía, Lucy, nada por tu hija, nada por tu hija. Como pudo, Diana logró agarrar un galón de gasolina para sostener a su sobrina Samantha. La montamos encima de la caneca donde venía la gasolina. Ahí encima la colocamos la cara para adentro. ¿Cómo hacían con la bebé cada vez que venía una ola? Tratamos que la niña pues subía la cabecita y nosotros también, pero a veces la ola siempre lo hundía uno al plan, pero uno siempre en la caneca se sostenía. ¿Cómo podría su hija de apenas 1 año aguantar la furia de estas aguas? Fue la pregunta que en medio del caos atormentó a Lucy. Pero yo la miraba a ella que ya iba mal. Para yo animarla a ella, yo le decía, mire mamá, ya va papá, ya viene papá, le decía. Cuando yo le decía, ya viene papá,
ella como que volvía nuevamente, ¿ya? Yo le miraba ya el estomaguito ya muy lleno de agua. El reloj marcó las 2:45 de la tarde y en esta zona del Bajo Chamorro, ubicada a unos 30 minutos en lancha rápida de Tumaco, cerca de 25 pasajeros luchaban por sobrevivir en el agua. Emilce buscaba desesperada con qué sostenerse. Visualizo una caneca, una poma, logro agarrarla porque yo sabía que con esa podía flotar en el mar. La gran mayoría de las personas lograron agarrar bolsos, agarrar unas mesas que iban allí para poder nadar. A pocos metros venía la segunda canoa con otros 30 pasajeros que alcanzaron a observar el hundimiento. Nosotros miramos que ellos se hunden, miramos cuando ellos se hunden, miramos las cabecitas que están en el agua. Los familiares de quienes viajaban en la primera canoa gritaban angustiados. Ahí es que la gente se fatiga y se paran. Y uno les dice, aquíétense, aquíétense. Con sus brazos intentaban avisarles que irían a auxiliarlos. Ustedes en ese momento, digamos que tienen una esperanza de que ellos van a llegar a rescatarlos. Claro, como igual miramos que ellos pasan, entonces pues la esperanza de nosotros es esa, que ellos pasen, busquen seco y busquen la manera de regresar por nosotros. Un pequeño alivio que también sintió Lucy, que buscó mantenerse a flote con su bebé Samantha. Nosotros cuando nos vimos a ellos nos dio una voz de aliento, porque nosotros dijimos, ay, ahí ellos vienen. Mientras en el mar, los cerca de 30 pasajeros de la primera canoa intentaban salvar su vida y la de sus hijos. Aquí en la vereda San José del Guayabo, la mayoría de habitantes esperaba con ansias al grupo de invitados que venía desde Tumaco. La celebración de los 15 años se iba a realizar justo aquí en este salón. Pero el ambiente de fiesta que se vivía en cada uno de los rincones de este pueblo pronto se transformó en angustia y desespero. Al ver la emergencia de esa canoa, uno de los pasajeros de la segunda embarcación sacó su celular. Milagrosamente, encontró señal e hizo una llamada a familiares de la quinceañera que los estaban esperando. La canoa ya se iba hundiendo cuando nosotros alcanzamos a llamar. Y la de buena fue que nos contestaron con la primera llamada que hicimos. Pues toda la gente se preocupó y pues los dos puentes, los dos muelles estaban llenos a la espera y que hubiera una noticia, ¿verdad? Porque realmente nadie sabía lo que había pasado. Éulo Molano es el presidente del Consejo Comunitario del Río Mexicano, donde está organizada la comunidad afro de esta vereda. En medio de la angustia, los pobladores corrieron improvisando un rescate. Más o menos, ¿cuántas personas salen de aquí, de la comunidad del rescate? Iban un promedio de 3 por canoa, unas 15 personas, entre 15 y 16. Que partieron a las 4 de la tarde. Pero el recorrido hasta el Bajo Chamorro, lugar del accidente, duraba por lo menos 1 hora y media o hasta 2 horas de recorrido. Muchísimo tiempo para evitar la muerte en un naufragio. Mientras los pobladores recorrían desesperados el río Mexicano para llegar a auxiliarlos, en el mar, en cuestión de segundos, la segunda canoa también sucumbió ante la embestida de las olas. Viene la ola y nos arropa, pero ya no miramos más nada. El golpe fue devastador. Y la canoa se partió, pero fue la fuerza de la ola muy grande, que no nos dio chance de nada. Cerca de 30 pasajeros cayeron aturdidos al mar. Muchos de ellos niños, como Luis Ángel, el hijo de Amalfi. Él me decía, mamá, mamá, él me gritaba, mamá. Como pudo, ella alcanzó a agarrarlo en sus brazos. Como unos 10 minuticos yo bañaba, lo alzaba, pero yo ya no podía más. Pequeños como Pipe, el hijo de Juliet, que como no portaban un chaleco salvavidas, por más que lo intentaban, no lograban flotar. Él, a pesar que luchaba, era un niño de 3 años. Yo tenía la capacidad de resistir, pero él no. En medio del caos, Juliet logró ubicar a su otra hija de 14 años, que también viajaba en la canoa. Valeria sabía nadar igual, no muy bien, entonces yo estoy preocupada por los dos, más por Pipe, porque Pipe no sabía cerrar la boquita, a lo pesar que le decía cierre la boquita para que no tomara agua. Pero las olas sacudían al pequeño con fuerza.
Y a pesar que él trataba de alzar la cabeza, venía otra ola y, mejor dicho. Indefenso. También estaba John Alexander, el hijo de Lucy, que viajaba en esta canoa con su abuela y algunos primos. El pequeño de 3 años luchaba por su vida, como lo hacía a unos cuantos metros, su madre junto a su hermanita de apenas 1 año. Yo iba nadando, iba luchando por mi hija, pero nunca me imaginé que mi hijo ya estaba en el mar. También quizás me llamaba que lo ayudara. Lucy, como el resto de pasajeros de la primera canoa, no sabía que la otra embarcación también había naufragado. Entonces el pensar de nosotros es que ellos van a buscar ayuda, pero no estamos sabiendo nunca que la canoa se ha hundido. Más de 55 personas estaban a la deriva en el mar, sin protección y sin posibilidad de pedir ayuda, al ser un viaje ilegal y sin conexión con las autoridades. Mi hijo que me hablaba y que pedía auxilio, me decía, mami, ya no puedo más. Él intentaba flotar. Sí, intentaba. Y yo no puedo sacarme eso de la mente. Un niño diciendo, ya no puedo más, de 3 años. Pero sus frágiles pulmones ya estaban llenos de agua. Se me ahogó en las manos, no lo dejé que se hundiera. Siempre lo tuve en las manos. Nunca lo solté. Pipe, el niño del tumbao, el más bailarín, el más alegre, había muerto apenas a sus 3 años. Que mi hijo sí la luchó, pero el mar no le dio chance. Él no le dio chance. Este inclemente mar empezó a frustrar los sueños de los más pequeños, como Luis Ángel, el hijo de Amalfi. Yo bañé con él, yo bañé hasta donde pude, yo lo alzaba, pero las olas no me lo sacaban, las olas me lo hundían. Era una cosa horrible. ¿Ya usted en ese momento no puede sostenerlo más? No, hasta que él ya se me largó, que yo ya no lo miré más. El niño de 4 años que soñaba con volver al colegio, ese que siempre tenía una enorme sonrisa en el rostro, se desvaneció en el agua. Yo me acuerdo cuando el niño él me gritaba, mamá, mamá, él me decía, mamá, mamá. Para las 5 de la tarde, cerca de 2 horas después del naufragio de ambas canoas, el mar parecía haber terminado su ráfaga de golpes, pero ya muchos habían perdido la pelea. Me llevé la mano a la cabeza y dije, Dios mío, esto es un desastre, porque es que en la canoa iban muchos niños, iban muchas mamás con sus hijos. El sol ya se había escondido, la noche empezaba a llegar y con ella se desvanecía la esperanza de ser rescatados. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo usted luchando con su hija, nadando? Estuve nadando con la niña 2 horas y media prácticamente. Pero la fe estaba a punto de volver a navegar en este mar. Nos salvamos, me dijo hermana. Yo le dije, ¿qué pasó, hermana? Allá viene una canoa, me dijo ella. Viene una canoa, era una lancha. ¿Llegarían por fin a rescatarlos? ¿Podría Lucy salvar a su pequeña Samantha? ¿Y cómo recuperarían los cuerpos de quienes no aguantaron la furia de este mar? Ahora la pregunta es, ¿esta tragedia se hubiera podido evitar? Cuando regresemos, ustedes conocerán las respuestas que encontró Séptimo Día en Tumaco. ¿Por qué fue tan fácil que 2 canoas que se utilizan para el transporte de carga salgan con cerca de 60 pasajeros, todos sin chalecos salvavidas, niños, además con sobrecupo? Dos canoas naufragaron en el mar de Tumaco con cerca de 55 pasajeros, entre ellos niños que murieron ahogados en los brazos de sus mamás. Una tragedia sin precedentes en el Pacífico nariñense y que, según lo que encontró Séptimo Día en esta zona del país, se pudo evitar si se hubiera cumplido con las medidas mínimas de seguridad. ¿Pero qué responden las autoridades marítimas frente a este caso? ¿Por qué no lograron detectar a tiempo esta embarcación
ni reaccionar pronto ante el naufragio? Sobre todo, ¿qué responden los conductores que decidieron transportar pasajeros sin estar autorizados y sin protección? Laura Hincapié buscó las respuestas en Tumaco y así termina su investigación. Cuatro horas de naufragio. Yo veía cielo y mar, nada más, no veía más nada. Cielo y mar. Sin la reacción de ninguna autoridad en aguas cercanas a la bahía de Tumaco. Nadie, ni una armada nacional, nada se miraba en el mar. Por consecuencia de un viaje ilegal, con por lo menos 55 pasajeros a bordo en 2 canoas, que salieron de Tumaco hacia la vereda San José del Guayabo. Yo bañé, pero yo ya llevaba en la mente que el niño se me había ahogado. El 30 de enero de 2021, antes de que cayera la noche, pobladores alertados por el naufragio llegaron al rescate. Vinieron por ahí unas 70 canoas, vinieron de todas las poblaciones. No eran lanchas de guardacostas de la Armada, sino líderes de la comunidad como Víctor Dajome. Una de las canoas miraba al difunto. Cuando miraban al difunto, íbamos todos, lo levantábamos, lo embarcábamos la lancha rápida y le sacábamos hacia el final. Cerca de las 6 de la tarde empezó el rescate de los pasajeros aquí en esta zona del Bajo Chamorro. Muchos de ellos lograron sostenerse de galones de gasolina como este. Incluso algunos niños los ubicaron en esta parte para lograr salvarlos. Sin embargo, en todo este mar también poco a poco empezaron a flotar los cuerpos de quienes no aguantaron y murieron ahogados. Yo no sé cómo ellos me miraron. La verdad, yo creo que fue porque lo miraron a Pipe o algo y ahí me miraron a mí porque yo venía tomada de él. Juliet logró conservar en sus brazos el cuerpo de su hijo Felipe. Pero Amalfi se había perdido a su pequeño Luis Ángel de 4 años. Yo gritaba para que ellos me miraran y me agarraran. Cuando yo miré la lancha yo descansé porque yo ya no aguantaba más, los brazos ya los tenía agotados, ya no aguantaba más. El cuadro era dantesco. Adultos gritando, pidiendo auxilio y quemados por el combustible que se esparció. Yo sentía un frío en el agua. Cuando ya me sacaron al aire, ya no aguantaba el ardor de todo esto. Pero hubo un milagro en medio de la tragedia. Con esa fuerza que solo tiene una mamá desesperada, Lucy logró evitar que su bebé Samantha se ahogara. Mira, Javi, llámela. Yo decía, yo salvo a mi hija. Porque, o sea, yo de madre, si mi hija se me fuera ahogado, yo también me había ahogado ahí. La tumaqueña también había decidido llevar a esa fiesta de 15 años a su hijo John Alexander, quien viajaba en la otra embarcación. Yo pues tenía la posibilidad que pues alguien me podía decir, ahí viene Alexander, te lo rescatamos. Pero eso nunca ocurrió. Mi hijo trató de agarrarse de una señora, trató de agarrarse del pelo, pero ella no pudo con él, no pudo agarrarlo. El pequeño fue otro de los menores que murió ahogado. De pronto él me llamaba, me decía, mamá, venga a salvarme de pronto. Y pues yo no estaba ahí para salvarlo. URR1, al momento tenemos una emergencia. Para las 6:20 de la tarde, la Armada de Tumaco apenas recibía el reporte del siniestro. El rescate de los cuerpos se lo realizó en su mayoría la comunidad. Nosotros rescatamos un cuerpo al día siguiente. El contraalmirante José Edí Espitia es el comandante de la Fuerza de Tarea Poseidón y la máxima autoridad de la Armada en Tumaco. ¿Por qué llega primero la comunidad que la Armada?
porque nosotros conocemos a las 6:20 de la tarde de la novedad. Si nosotros hubiéramos recibido la información, tendríamos 5 minutos para estar en el área. Mientras las lanchas de guardacostas apenas iniciaban sus operativos, varios sobrevivientes ya habían sido trasladados al hospital de Tumaco. El médico Pedro Espitia los atendió. ¿En qué condiciones se encontraban esos pacientes? Particularmente los de quemadura de segundo grado, que cubría el área de su tórax, su abdomen y parte de las piernas. Me entero que la embarcación donde iba ella y el niño sufrió un accidente y que no aparecía ni ella ni el bebé por ningún lado. Omar Castillo estaba en Bogotá cuando se enteró del naufragio. Su esposa Cintia Preciado y su hijo Yesier Tomás, quienes pasaban unas vacaciones en Tumaco, hacían parte de las víctimas mortales. Llegó una ola y los separó. Y en el momento que la ola se lo lleva al niño, ella en el desespero por buscar al niño, pues cuando ya no la vieron fue más por ningún lado. Cintia murió intentando salvar a Yesier Tomás, un pequeño de apenas 4 años que amaba bailar. Son unos irresponsables porque están jugando con la vida de niños, con la vida de seres queridos. Para el domingo 1 de febrero seguía el rescate de los cuerpos en el mar. Porque yo decía que me la encuentren, para yo darle su último adiós a él, llorar ahí con él. Las súplicas de Lucy fueron escuchadas. Tras varias horas de búsqueda, hallaron el cuerpo de su hijo John Alexander. También el de Luis Ángel, el hijo de Amalfi, y el de otros 4 menores. María Emilsen Angulo es la alcaldesa de Tumaco. Tenemos ya la información consolidada que dejó lamentablemente 14 personas fallecidas, de ellos 7 menores, 7 adultos y otras personas que gracias a Dios lograron salir con vida de esta situación. 14 muertos en una tragedia que enlutó a esta población afro. Con sentidos cantos, despidieron a 7 niños que vieron frustrados sus sueños en una travesía que no eligieron. ¿Pero por qué ocurrió esta tragedia? Nos encontramos justo en el lugar donde naufragaron las 2 canoas. Esta zona es conocida aquí en Tumaco como el Bajo Chamorro. Aquí el mar regularmente casi siempre está picado. Sin embargo, según los mismos lancheros, si una canoa no es suficientemente resistente, si lleva sobrecupo y además todos sus pasajeros están sin chalecos salvavidas, pues cualquier ola fuerte puede resultar fatal para la embarcación. Si el mar está picado y yo voy bien cargado y voy sin equipos de seguridad, lo más probable es que voy a fracasar. Se puede decir que Agenor Saya es de los pocos lancheros que tiene en Tumaco una embarcación legal. Hay una irresponsabilidad así con los motoristas que acá en nuestra costa. Somos bastante confiados y no seguimos las reglas de capitanía. Sobrecupo, rutas no autorizadas, horarios irregulares hacen parte del cóctel de normas que los tumaqueños reconocen que no acatan. Uno ya está acostumbrado a montarse en esas canoas. Las canoas incluso van más cargadas que el día que nosotros nos dirigimos hacia la celebración. Por eso aquí la gran pregunta es, ¿esta tragedia se hubiera podido evitar? En este mar que circunda la bahía de Tumaco, Séptimo Día buscó respuestas. Si hubiéramos tenido chalecos, radios de comunicaciones, hubiéramos respetado el cupo máximo de la embarcación y hubiéramos utilizado embarcaciones de transporte de pasajeros, muy probablemente este evento no se hubiera presentado. Sin embargo, en el Pacífico nariñense se estima que el 90% de las embarcaciones navegan así, sin cumplir con las medidas mínimas de seguridad. ¿Por qué fue tan fácil que 2 canoas que se utilizan para el transporte de carga salgan con cerca de 60 pasajeros, todos sin chalecos salvavidas, niños, además con sobrecupo? Porque hubo un grupo de personas que tomaron la decisión
de evadir los controles de manera flagrante. Pero si hubiera habido un control, me imagino yo que los hubieran parado, ¿no? No los hubieran dejado seguir. El control siempre lo hay. Lo que hay aquí es una intención flagrante de violar los controles. Algo no muy difícil en una zona donde cada casa de palafito es como un garaje donde un poblador parquea su canoa y puede salir en cualquier momento. Séptimo Día pudo establecer que en Tumaco salen cada día desde muchos puntos no autorizados por lo menos unas 100 embarcaciones ilegales que se dirigen a las más de 160 veredas que rodean el Pacífico nariñense. Detectarlas en esta congestionada autopista marítima es una tarea casi imposible para los guardacostas. No conocimos con precisión en una primera instancia cuál era la ubicación del lugar del siniestro. Tampoco conocimos en ningún momento cuál era el listado de todos los ocupantes de la embarcación. Pero el gran cuestionamiento alrededor de esta tragedia es cuál es la identidad y paradero de los conductores que hicieron este viaje ilegal que le causó la muerte a 14 personas. Alberto Huelvas es el capitán de Puerto de Tumaco. Capitán, ¿por qué después de 2 semanas ustedes no han podido llegar a estos conductores, entrevistarlos y que además ellos den su versión de lo que pasó? Porque ellos, entiendo, son los directos responsables hoy. Porque no hemos tenido las versiones claras de los sobrevivientes para poder determinar quiénes eran estos capitanes. Muchos de los pasajeros conocen a estas personas que serían responsables de delitos según las autoridades, pero prefieren no identificarlos. ¿Quién iba manejando la canoa? Un señor de la vereda. Son personas que tienen un arduo conocimiento ya en el proceso del manejo de las canoas. Séptimo Día siguió buscando pistas sobre estos conductores y en la conocida playa El Morro encontramos a Apolinar Granja, dueño de varias canoas en la zona. Hoy la comunidad no sabe cuáles son los 3 conductores. Sí, obvio. ¿Cuáles son? Por eso, pero yo no lo sé porque yo estoy acá en el casco urbano. Tras insistir en nuestras preguntas, Apolinar reconoció que sabe el nombre de uno de los conductores. Yo del que le puedo hablar es de Harlin Fidencio. ¿Y Harlin Fidencio ya se presentó a las autoridades también para dar su versión? Pues la verdad no sé si ya habrá tenido alguna entrevista con las autoridades, desconozco esa parte. Porque la Armada estaba tratando de contactar a los 3 conductores y no ha podido. Claro, porque ellos están en el territorio. Harlin Fidencio Rodríguez y los otros 2 conductores de los que aún no se sabe su nombre, según Apolinar, están en la vereda San José del Guayabo. Sin embargo, cuando Séptimo Día estuvo en el lugar, fue imposible ubicarlos y nadie aceptó contactarnos con ellos. En Bogotá, buscamos entonces respuestas de la máxima autoridad de la Armada y las fuerzas militares en el país. El recién llegado ministro de Defensa, Diego Molano. ¿No cree, ministro, que el hecho de que no se conozca quiénes son los conductores, cuántas personas iban, demuestra que ustedes no tienen hoy la suficiente autoridad en Tumaco? Allí hay una autoridad marítima que ejerce su función sobre las actividades formales y busca que se formalicen y hace control. Desafortunadamente, cuando se da un mecanismo informal que no hay ningún tipo de información, ningún tipo de requerimiento de autorizaciones, pues dificulta este tipo de control. Si ese control, ministro, estuviera funcionando, ¿no cree que se hubieran dado cuenta que 2 embarcaciones salieron con más de 50 personas y que estaban además naufragando en el mar? La responsabilidad de la Armada es garantizar, por supuesto, el control, el cumplimiento de los requisitos, pero quienes cometen algún tipo de abuso o de actividades ilegales son aquellos que se atreven a tomar ese tipo de decisiones que ponen en riesgo la vida de las familias. El ministro se comprometió a luchar contra el transporte ilegal en Tumaco, pero recordó que no es solo una tarea de las autoridades. Hay que avanzar en que los ciudadanos también asuman la propia responsabilidad, avancen con todo el proceso de legalidad que se requiere en una zona que ha sido muy afectada por la violencia y que solo va a salir adelante si garantizamos seguridad, legalidad e inversión social. Mientras tanto, el capitán de Puerto de Tumaco, Alberto Huelvas, insistió en que seguirá en la búsqueda de los conductores de las 2 canoas que naufragaron. Seguimos investigando y la intención es hacerlo muy rápidamente para llegar al fondo de la investigación. Al menos los sobrevivientes de esta tragedia dicen ya haber aprendido una dura lección. Yo, mis hijos, no nos embarcamos a una embarcación, valga la redundancia, sin utilizar los salvavidas.
en este mar de bellos atardeceres, pero de aguas turbulentas. Los tumaqueños piden que ocurran menos muertes de niños inocentes, como Luis Ángel. Él era un niño muy alegre. Un dolor muy grande. Como John Alexander, el otro hijo de Lucy. Como Yesier Tomás. Mucha tristeza invade mi corazón porque el niño era un niño muy especial, un niño alegre, divertido, extrovertido. O el pequeño Felipe. Era un niño fuera de serie. Un chico que en verdad no se puede olvidar fácil. Y se vean más milagros como Samantha, la pequeña que le ganó la guerra a la furia de este mar. Créalo que ella fue guerrera, fue una niña guerrera porque para todo lo que ella vivió en ese mar, ¿qué dice usted? Quizás no podía haber resistido todo eso, lo que nosotros vimos ahí. Ojalá su misma fuerza la tengan las autoridades para que estas aguas puedan algún día hacerle honor a su nombre y sean por fin eso, un mar Pacífico. Los conductores de estas canoas no autorizadas, según las fuentes consultadas por Séptimo Día, podrían ser acusados de delitos graves debido a su responsabilidad en esta tragedia. Por eso Séptimo Día estará muy pendiente del avance que tenga la Armada Nacional. En este caso, se espera también que la Fiscalía inicie una pronta investigación por este siniestro. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo en Séptimo Día. Muchos colombianos sueñan con comprar una casa y convertirla en un legado familiar. Aquí vivimos siempre prácticamente todo el tiempo. Siempre ha estado habitado por familia. Pero el proyecto de mamá era, ella quería tener que cada hijo tuviera un apartamento. Pero aseguran que una construcción vecina acabó con sus viviendas. Pasado el tiempo fue cuando nos vimos con la sorpresa de que colocaron la valla para construir y pues ya vino todo el proceso de construcción. Ya se fue agrandando, entonces fue cuando ya empezaron los ruidos, que se sentía que caían como piedritas. No tengo cómo, porque pues no tenemos un techo. Aquí era el baño. El baño también, inicialmente las afectaciones eran en los bordes de las paredes. Daños y destrucciones que van en aumento. Bastante recurrente. Además implica de peritos expertos que hagan estudios de patología, estudios de geotecnismo de suelos para establecer si efectivamente la construcción aledaña afectó el predio que está demandando. Familias que jamás imaginaron que sus viviendas quedarían en ruina y sin poder habitarlas. Uno nunca espera eso, que su casa se vaya a ir al suelo. Y llevan años esperando respuestas. Y ver que ninguna entidad se hace responsable, ni las entidades ni aquí la persona. Entonces es frustrante. Tiene que pasar para que los entes a los que hemos acudido nos pongan atención. ¿Será que falta que la casa se caiga? ¿Quién debe responderle a estas familias que han perdido su vivienda? El constructor, obviamente. ¿Qué dicen los denunciados? Buenos días, ¿cómo está? Jorge Arturo Rincón. Soy Jessica Mayora García y el próximo domingo en Séptimo Día les contaremos más detalles del por qué muchas familias colombianas han perdido sus viviendas por causa de construcciones aledañas. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches.